Shalom a todos, bienvenidos a una sesión más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Hoy estamos en la sesión número 15 de nuestro estudio a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Los invito a que me acompañen al capítulo 5, versículo 1. Hasta ahí nos quedamos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio con la ayuda de Dios. Bien. Capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol: Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De qué esclavitud estamos hablando? Lo que previamente mencionamos, la esclavitud al pecado, al Yetzer Hará, al presente siglo malo. Y todo esto que hemos hablado en clases anteriores, por ahí el apóstol de manera magistral trajo la alegoría de Agar y Sará, de Ismael y de Yitzhak. Y entendimos eso de manera profunda. Vimos cómo el Sinai tiene dos ópticas, una celestial, el lugar donde estaba Moshe Rabenu en la cima de la montaña, que alude a los mundos espirituales, al mundo Aleph, a los lugares celestiales en donde está Mashiach, ese Mashiach que ascendió. Hay mucho paralelismo en esos textos de Shemot y la obra del Mashiach, recordando que de Moshe se dice que Moshe es el primer redentor y Mashiach es el segundo redentor. El mismo Moshe Rabenu dice: profeta como yo les levantará, Hashem a él oiréis. Se habla en Génesis 49 de Shiloh, que los sabios dicen Shiloh es Mashiach de la tribu de Yehudá, y Shiloh tiene el mismo valor numérico que Moshe. Todo esto nos habla de ese lugar del Sinai, ese lugar en donde hay libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado, porque ahí hay santidad. En ese lugar es en donde estamos nosotros. Nosotros no estamos abajo. ¿Qué sucede abajo del monte Sinai? Lo dijimos, se está adorando al becerro de oro, por la influencia de los Erev Rab, de esos falsos conversos, de esa multitud mixta de Éxodo 12:38 que salió con el pueblo de Israel, que eran infiltrados, eran lobos vestidos de ovejas. Y estos estaban en esclavitud. ¿En esclavitud de qué? De pecado. De pecado, de eso se habla, no se habla de otra cosa. ¿Y por qué tengo que hacer énfasis? Porque tristemente sigo viendo comentarios del mundo cristiano, no digo que de todos, pero sí en su gran mayoría, en donde aquí se habla de la ley de Moisés, que hemos sido libres de la ley de Moisés. Eso es un error garrafal, como lo hemos explicado a lo largo de muchísimas clases. Y el mismo error garrafal es desmentido con el mismo texto que estamos leyendo, cuando dice: no estéis otra vez, pues no son creyentes de origen gentil. ¿Cómo es que otra vez? ¿Cuándo fueron judíos como para guardar la ley de Moisés? ¿Cuándo guardaron la ley de Moisés? Nunca. Entonces tú no puedes decir que esto aplica a la ley de Moisés, pero si tú piensas que ser esclavo se refiere al pecado, estamos totalmente de acuerdo y estamos en línea con lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque ahí se aplica el no estéis otra vez sujetos. ¿Por qué? Porque todo ser humano, judío y no judío, en su nivel, con sus compromisos legales, divinamente hablando, ha fallado. Ha fallado, ¿por qué? Porque movido por la carne, ha fallado a las leyes divinas. Algunos totalmente, sobre todo en el contexto de los no judíos, totalmente influenciados por esos rudimentos del mundo, por el pecado, por el paganismo. Otros, quizás que conocían las leyes universales, los hijos de Noah, como el caso de Shem, como el caso de Eber. Podríamos decir, bueno, ellos sí conocían las leyes universales y las practicaban, pero también gente, incluso que practicaba las leyes universales, también falló. ¿Por qué? Porque guiados por su carne, por la influencia de la ley del pecado, del Yetzer Hará, de todo esto, pues pecaron, transgredieron, eran esclavos del pecado. Y el pueblo judío, con todas las leyes que Dios les dio en el monte Sinai, también falló.
Maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Y todo el pueblo que dijo, amén. Y fallaron. Ya lo hemos visto. La Biblia lo atestigua. Por eso, cuando leemos este texto de Gálatas, aplica a todo mundo ese concepto del error humano. Por lo mismo que hemos apuntado, presente siglo malo, Yetzer Hará, la ley del pecado, la carne, ha conducido al hombre a una esclavitud. Esclavitud que ha sido rota por el poder de la resurrección del Mesías Yeshua. Por la muerte, por supuesto, porque en la muerte fue enjuiciado el Mashiach y fuimos enjuiciados de ese pecado. La maldición de la ley vino sobre él. Pero cuando él resucitó, hemos sido libres del pecado, libres de ese viejo hombre, de la mala inclinación, del presente siglo malo. Así comenzó la carta. No se nos olvide cómo comenzó la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gracia y paz, dice el capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces, ¿de qué esclavitud estamos hablando? Me sorprende, queridos hermanos, ¿se acuerdan que les saqué una paráfrasis hace un par de clases, o no recuerdo, pero una paráfrasis de un documento muy famoso en el mundo de las raíces hebreas, pero con muchos errores, el Código Real? Estuve leyendo los comentarios que hacían y fallan de una manera increíble. Por ejemplo, cuando está este texto, yo me quedé con la boca abierta de cómo una persona que se supone que es estudiada, que se supone, incluso se autonombran rabinos, que eso es una verdadera falacia, gente que se anda autonombrando rabinos o que son jajamim, cosas así. Señores, eso es una falta de respeto increíble para el pueblo de Israel. En fin, estoy viendo el comentario y por ejemplo aquí en el versículo 1, en donde dice, estad pues firmes en la libertad con la que Mashiach nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahí el comentario dice, no habla de la Torá de Moisés. Dije, bien, estoy de acuerdo. Dice, habla de las leyes de los rabinos, habla de las leyes de la escuela de Shammai. ¿Te das cuenta la manera tan garrafal de perder todo el mensaje, cuando el mensaje está hablando de la carne, está hablando de la ley del pecado, está hablando del Yetzer Hará, está hablando del presente siglo malo, está hablando del viejo hombre? De eso se está hablando, de eso hemos sido libres, del pecado. El maestro lo dijo, el que peca, esclavo del pecado es, eso lo dijo Yeshua. No puedo creer que muchos intérpretes de la carta a los Gálatas, maestros de raíces hebreas, piensen que Gálatas es un ataque a los rabinos y a la tradición oral. De eso no habla Gálatas. Que quede claro, no habla ni de lo que dicen los cristianos, de la anulación del judaísmo, de la anulación de la ley, y no habla de lo que dicen los grupos de raíces hebreas y sus maestros autonombrados rabinos, autonombrados jajamín. No habla de eso, de una anulación de la ley oral y cosas de ese tipo. Señores, estamos perdiendo todo el contenido de la carta. La carta está hablando de la carne, del Yetzer Hará, de la ley del pecado. Romanos, nosotros leímos Romanos capítulo 6, 7 y 8. Ahí está una cátedra más extendida de lo que es Gálatas, realmente en todo Romanos. Entonces, creo que nosotros hemos avanzado mucho en esto, y aquí, después de todo lo que ha dicho, lo vuelve a confirmar. Pero hay un mensaje que me llama mucho la atención en este versículo 1, y es muy esperanzador. Claro, la historia ya se contó, pero en este punto de la carta, él nos muestra algo bueno en esta comunidad, que esta comunidad no se había perdido. Por eso es que es propicia la carta, porque cuando él dice, estad pues firmes, significa que ellos no habían caído. O sea, manténganse firmes. Hasta el día de hoy se han mantenido firmes, pero están a nada de caerse. El apóstol no dice, levántense pues. No, él dice, estad pues firmes, sigan en pie, en la libertad con que Mashiach nos hizo libres. ¿Libres de qué? Ya sabemos, del pecado. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
de este presente siglo malo. Hay que recordar qué es el presente siglo malo. Una vez que el hombre pecó, se introdujo la muerte en el ser humano. Mashiach venció a la muerte cuando resucitó, y esa es nuestra esperanza. Y anhelamos que eso suceda pronto y en nuestros días. Sin embargo, nosotros ya estamos probando el poder de la resurrección a través de la manifestación del Espíritu de Santidad en nosotros, que es nuestra prenda de garantía hasta el día anhelado en que la resurrección de los muertos, los que serán levantados por el poder, ese mismo poder que levantó a Mashiach de entre los muertos. Entonces, el presente siglo malo sí introdujo la muerte, y no solo eso, sino hubo una tendencia, como está escrito en Génesis 6, hay una tendencia en el hombre hacia la maldad. Esa es la influencia del presente siglo malo, es el poder de la carne, es el Yetzer Hara, todo esto que ya se ha dicho, pero bueno, lo confirmamos, lo repasamos para que no haya confusiones. Bueno, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Es decir, no se han circuncidado, están en la cuerda floja. Entonces, aquí podríamos decir, ¿qué pasa con la circuncisión? ¿Es mala la circuncisión? No, pero lo que hay que recordar es, si yo busco la circuncisión como un medio de autojustificación, negando la obra de Mashiach, entonces esa circuncisión, señores, es en el poder de la carne, no está en el poder del Espíritu. Está todo totalmente fuera de contexto, fuera de orden, fuera de una motivación pura. Pero vamos a entender esto un poquito más a detalle. Dice, aquí yo, Pablo, os digo, es decir, ya vengo a hablarles así, con toda claridad para que no haya dudas. Yo, Pablo, os digo que si se circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Es como renunciar a la obra de Mashiach. ¿Por qué? Porque el mensaje es, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres entrar en el mundo venidero? ¿Quieres ser parte de la congregación del Mesías? ¿Quieres ser parte realmente de la simiente del Abraham circunciso? Te tienes que circuncidar. Entonces, como lo había dicho antes el apóstol, de nada sirve la muerte del Mashiach, de nada sirve la obra de Mashiach, de nada sirve la gracia de Dios. Pues si nosotros nos podemos autojustificar a través de una circuncisión y a través de guardar legalistamente los mandamientos, pues bueno, adelante. Lo único que te espera es juicio, porque está comprobado y se ve a lo largo de las Escrituras el fracaso del ser humano, de las naciones, obviamente, y de Israel. Por eso es necesario acudir a la gracia de Dios. No hay de otra, y a la obra del Mashiach. Bueno, por eso no es que Pablo esté peleado con la circuncisión, como lo va a decir más adelante. No es que Pablo predique en contra de la Torá de Moisés. Pero les dice, señores, creyentes de origen no judío, si ustedes piensan que haciendo esto se van a elevar de estatus, ahora sí van a ser salvos, ahora sí van a ser justificados, están totalmente equivocados. Creyentes de origen no judío. El judío tiene que seguir cumpliendo. Niño judío que nazca tiene que ser circuncidado a los 8 días. Y habría que ver muchos casos y diferentes contextos. Bien, entonces dice aquí, nuevamente leo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá. Aquí es otro tema. El apóstol Pablo conoce la condición de los creyentes de origen no judío, conoce las Escrituras, sabe que el plan del Eterno, como lo hemos visto también ya en otras clases, es muy claro, mundo bet, Israel y las naciones. Israel con los compromisos que tiene, las naciones con los compromisos que tienen, ambos son agradables, ambos son aceptos delante del Eterno. El hecho de convertirse, de hacer una circuncisión y convertirse al pueblo de Israel, no es un asunto nada más de decir, creo que ya lo hemos mencionado, pero pues vale la pena recapitular, porque al final aquí el apóstol está dando como una síntesis, un resumen, por así decir, de todo lo que ya habló. Esa es la realidad, porque
Si tú recuerdas las clases pasadas, ya hemos discutido esto. Pero aquí el tema entonces no es solamente decir me circuncido para ser salvo, me circuncido para ser parte del pueblo de Israel. No solo es eso. El problema de aquellos que se circuncidan es que tienen que cumplir toda la Torá. Y la pregunta es, ¿has sido capacitado por el cielo? ¿Has sido constituido por Dios con la capacidad de ser un hijo de Israel, con todo lo que eso implica? 613 leyes. Claro, hay leyes, como ya lo habíamos dicho, leyes para sacerdotes, leyes para levitas, leyes para reyes, leyes para hombres, leyes para mujeres, leyes que solo se cumplen en la tierra de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Leyes universales, por supuesto. Pero realmente el creyente que piensa o se quiere circuncidar está también viendo más allá de pensar en, bueno, me convierto y listo, ya soy salvo, ya soy parte de Israel, qué bonito. Ok, eso es lo más fácil en todo caso. Lo complejo es, ¿realmente vas a cumplir con todos los mandamientos que se le exigen al pueblo de Israel? ¿Realmente estás listo para vivir la vida judía con todo lo que eso implica? Yo tengo mis dudas. Entonces el apóstol Pablo entiende también perfectamente esto. Entiende perfectamente que no todo mundo fue constituido para ser parte del pueblo de Israel con todo lo que eso implica legalmente hablando. Porque acuérdense que Pablo no viene a predicar una anulación de la Torá. Y ahorita hoy te recopilé varios textos para ver una vez más, pues cómo Pablo no está en contra de la Torá, ni en contra de las tradiciones, ni en contra de las costumbres de los padres. Pero el problema es, ¿el creyente de verdad tiene la capacidad de venir a vivir una vida judía? Yo no creo. En mi caso te lo digo, yo no tengo la capacidad de vivir una vida judía. Yo te lo digo abiertamente, por eso yo soy un maestro de origen no judío, sí, temeroso de Dios, de las naciones, redimido es lo más importante, redimido por el Mesías Yeshua, y declaro con fe que soy parte de esa nueva creación, que ha de revelarse a todas luces en el mundo venidero, en la resurrección de los muertos. Ese soy yo. Ahora, ¿yo aspiro a ser judío? Yo lo pensé esto hace muchos años. Yo he estudiado, yo conozco partes de la halajá, no soy un experto porque no soy judío, no tengo por qué perder tanto tiempo en los detalles de la ley, porque no me corresponde, pero sin embargo conozco mucho de las leyes, y yo te digo, yo no tengo la capacidad de ser judío, de ser parte del pueblo de Israel. Porque ser parte del pueblo de Israel no es nada más decir, ay, mira, a ver qué dice la Biblia, cumplo estos mandamientos listos. No, hermanos, es entrar no solamente en un tema de las leyes, sino ser pueblo, ser nación, con todo lo que eso implica. Entonces no es nada más decir, o en una emoción, en un arrebato, decir, yo soy también Israel. No, espérame. Mundo Aleph, mundo Bet. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, be'et haaretz. Letra Bet. Este mundo fue creado en base a la letra Bet, en donde existe el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo del pacto, y existen las naciones. Pueblo de Israel con sus compromisos, las naciones con sus compromisos. Entonces, ok. Suena muy bonito esto de que conviértete, circuncídate y serás salvo. Ok, eso es lo más fácil. A mi punto de vista eso es lo más fácil, aunque esté errado, como ya el apóstol Pablo lo ha señalado. Ese pensamiento es errado, ese falso mensaje de redención está equivocado, pero bueno, ok. Vamos a darles por un momento el beneficio de la duda a estos falsos maestros. Ok, perfecto, eso es lo más fácil. Circuncidarse y decir ahora sí, ya soy parte del pueblo de Israel. Ok, viene lo bonito, viene lo difícil, la observancia. Dice el apóstol, el que se circuncida, señores, está obligado a guardar toda la Torá como judío. Ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay eso de decir, ay, es que de repente me salió un compromiso en Shabbat, voy a quebrantar el Shabbat. Ya no hay excusa, ya no hay opción, ya no hay vuelta atrás. En el momento que tú empiezas a transgredir los mandamientos dados a Israel, en ese momento eres un pecador. Y como te metiste en ese paquete también, en el paquete de los falsos maestros que dicen que la justificación viene por las obras de la ley, es decir, una autojustificación, bueno, pues que Dios te ampare o no sé quién, porque te aseguro que el pecado te va a perseguir y vas a caer y va a venir sobre ti la maldición de la ley y vas a estar frito. No hay vuelta atrás. Entonces, el hecho de decir me convierto solo por un tema de salvación, no, ahí no queda la historia, es todo un tema. En la actualidad, cuando alguien se acerca a mí y me dice, maestro, yo me quiero convertir al judaísmo, yo siento que soy parte de Israel, mis abuelitos fueron judíos, estos cuentos que ya todos conocemos, mis apellidos son de origen sefaradí y ya me encontré en una lista, cosas de ese tipo. Ok, muy bien, qué interesante. Y luego, pues es que quiero ser judío. Bien, ¿has estudiado toda la Torá a detalle? ¿Has estudiado los libros de Alajá? ¿Conoces? ¿Has indagado en qué te corresponde hacer? Y una vez que empiezas a abrirle los ojos a la gente de lo que implica ser judío, entonces la gente dice, no maestro, incluso conozco gente que hizo conversión y después se volvió atrás. Esos son grandes pecadores, que Hashem tenga misericordia de ellos, pero están tipificados como grandes pecadores. ¿Por qué? Porque hicieron una conversión oficial y después siempre ya no les gustó la vida judía y se volvieron atrás. Claro, ahora surgen estos movimientos de las 10 tribus perdidas, el efraimismo y todo esto, y ellos dicen, no, es que nosotros observamos la ley, la Torá como se ve ahí en la Biblia, no queremos nada con el pueblo de Israel, el pueblo oficial, no el pueblo emergente que se está autonombrando Israel, el pueblo oficial. No queremos nada con el pueblo oficial, no queremos nada con el judaísmo tradicional, hay puras leyes de hombres. No, pues así hasta yo, así cualquiera. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la realidad, querido hermano? Del por qué todos estos grupos efraimitas están en contra de los rabinos, en contra de la tradición oral, en contra del judaísmo tradicional, porque como en su genética espiritual no han sido codificados para ser parte del pueblo de Israel, lo más fácil es el rechazo al pueblo, y la crítica, y el pisoteo al pueblo de Israel, al verdadero pueblo de Israel, físicamente hablando, es decir, en este mundo Bet. Su genética espiritual no está codificada para ser parte del pueblo de Israel. Entonces, lo natural es el rechazo. En mi caso, yo sé que mi genética espiritualmente no he sido codificado para ser parte del pueblo de Israel. Pues yo no critico, yo simplemente digo, yo no tengo la capacidad de ser judío, ni me interesa. Esa es la realidad. Ni me interesa. Pero eso no significa que yo estoy descalificando a los rabinos, al judaísmo, a la Torá. Hasbe Shalom. En lo más mínimo. Simplemente yo sé quién soy y qué debo hacer como un creyente de origen no judío. Entonces, señores, dejemos de jugar. Si alguien se va a convertir, tiene que ser con motivos puros y saber no solamente que debe ser su conversión con motivos puros, sino saber todo lo que se viene encima. Conozco gente, no digo nombres porque no quiero faltarle el respeto a nadie. Voy a decir algo bueno, pero de todos modos tengo que respetar la privacidad de la gente. Conozco gente que es conversa y que gracias a Dios andan conforme a la Torá y que me han dicho, cuando yo entré al judaísmo, mi nivel bajó mucho, porque nunca me imaginé todo lo que era o todo lo que implica ser judío. O sea, de verdad es bien complicado, pero no hay vuelta atrás.
hiciste conversión, tienes que guardar toda la Torá. ¿Por qué digo que si alguien quisiera? Bueno, pues porque Pablo lo va a decir aquí adelante. Voy a leer un poquito más y ahorita retomamos todo esto que estamos hablando. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la Torá. De Mashiach os desligasteis, ¿por qué? No porque te conviertas, el problema no es la conversión, el problema es cuál es el motivo de tu conversión. Si tu conversión es, repito, para pensar que ahora sí eres salvo, para pensar que ahora sí tienes un lugar en el mundo venidero, ahí estás totalmente fuera. Has fracasado, te has desligado del Mashiach. Hermano, que Dios te bendiga, porque ya no sé qué decirte. Pero no es que el apóstol esté cerrando la conversión. ¿Por qué? Porque él no la puede cerrar, porque la Torá la permite. En Éxodo 12 ya lo vimos que la Torá lo permite. Entonces, y aparte, pues está bien claro cuando él circuncida a Timoteo, es decir, él predica la circuncisión. Pero Timoteo es un hombre que ha creído en el mensaje del Mesías y tiene bien clara toda la ecuación. No es alguien que se está convirtiendo o se está circuncidando con motivos salvíficos, con motivos de justificación, sino lo hace con motivos de recuperar la identidad que tiene. ¿Por qué? Porque su mamá es judía. Pero, ok, no pasa nada. Otro caso, una persona, ok, totalmente fuera. Bueno, hay casos de Gerim, muy justos, muy buenas personas en la historia del pueblo de Israel. Ruth, simplemente hay un libro, el libro de Ruth, ella era una conversa, Baruch Hashem, y es la abuela de Mashiach, ¿verdad? Fue abuela de David Amelech, entonces estamos hablando de la línea davídica hasta llegar a Mashiach. Yitro, el suegro de Moshe, podríamos hablar de diferentes personas. Lucas, el mismo Lucas de los escritos mesiánicos. Es decir, el problema no es la conversión como tal. El problema es cuál es tu motivación. Ese es el primer punto. Y número 2, ¿vas a cumplir? Si estás seguro que vas a cumplir la vida judía y tienes motivos puros, bienvenido. Vamos a ver cómo te puedo ayudar, diría un tutor judío que te apoye. En este caso, Rabí Shaul era uno de ellos, por eso circuncida a Timoteo, Hechos 16, lo puedes ver con toda claridad. Pablo no está en contra de la circuncisión. El problema es cuál es tu motivación para ser converso y realmente vas a cumplir la Torá o vas a cumplir la Torá a tu antojo. ¿Vas a elegir tu manera de observar la Torá? ¿Vas a decir que sí, que no? ¿Vas a elegir quiénes son jueces y quiénes no? Señores, por favor, dejemos de jugar. Las cosas son claras. Entonces, a todos aquellos que están diciendo, soy parte de las 10 tribus perdidas, bueno, yo les diría, ok, te doy el beneficio de la duda. Haz bien las cosas. Si tienes claro que no lo estás haciendo para sentirte más o sentirte completo, o decir, ahora sí soy parte de la congregación del Mesías, de la congregación del mundo venidero, del Israel de Dios, si no lo estás haciendo negando la obra de Mashiach, bueno, hazlo, pero hazlo bien entonces. Ahora, en nuestro tiempo te vas a confrontar con un problema, que el pueblo judío, por la ceguera espiritual que tienen, esto es un misterio, el apóstol Pablo también va a hablar de ello, Romanos 11 es un capítulo magnífico que habla de eso. Pueblo de Israel, en la actualidad no quiere saber nada de Yeshua, la gran mayoría no quiere saber nada de Yeshua, incluso los rabinos en la actualidad ya tienen detectado el tema de Yeshua, de las raíces hebreas, de todo esto. Entonces, una de las preguntas que salen cuando está el proceso de conversión es, ¿tú crees en Yeshua? O algo similar en esto de las raíces hebreas, estas cosas que hoy están de moda. Niega todo eso, tienes que renunciar a todo esto, tienes que negar a Yeshua. Eso es algo que no se puede negociar. Por eso, mi recomendación como maestro es, quédate como estás, en el estado en el cual fuiste llamado. Si fuiste llamado en incircuncisión, quédate así, estás completo en el Mashiach, eres parte de la nueva creación. Este mundo Bet ha de desaparecer eventualmente. O sea, este siglo presente, sobre todo haciendo énfasis en este siglo presente, porque habrá cosas que seguirán obviamente y se ven en los profetas. No, creo que es mejor decir en esta edad presente,
Esta edad presente va a desaparecer, hermanos, y una nueva creación va a ser la que se va a manifestar. Cielos nuevos, tierra nueva, la Jerusalén que desciende del cielo, todas estas cosas. La congregación del Mesías, de creyentes de origen no judío y creyentes judíos. Ahí ya no hay acepción de personas. Entonces, si ya estás completo, hermano, no te metas en problemas. Habrá uno que otro entre nosotros, entre nuestras filas. Habrá contados con los dedos gente que sí siente que debe hacer conversión con motivos puros. Pues bueno, que Hashem les ayude. Pero yo no impulso esa idea. Conozco a gente que lo ha hecho y que lo ha hecho bien y que no ha negado a Yeshua y que no les obligaron a negar a Yeshua, y Baruch Hashem son judíos en la actualidad que andan conforme a los mandamientos de Dios y creen en Yeshua como Mashiach. ¡Qué bueno! Baruch Hashem. Y que le predican. ¡Qué bueno! Estamos contentos por esos hermanos. Pero eso no es para todos, no es la regla, pues, para que me pueda explicar bien. Esa no es la regla. Entonces, dice, de Mashiach os desligasteis los que por la ley os justificáis en la carne. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Incluso déjame decirte que para el no judío el tema de la fe es algo bien importante. Voy a seguir leyendo porque hay algo que quiero mencionar con respecto a Yeshua y su encuentro con los no judíos. El Yeshua histórico, antes de la muerte y su resurrección. Vosotros corríais bien, me estoy saltando verso 6, porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y es interesante que diga, ni la circuncisión, haciendo alusión al pueblo judío, ni la incircuncisión, hablando también de los gentiles, porque en este tiempo los griegos, por ejemplo, veían a la incircuncisión como algo supremo. Es decir, el circunciso era visto como algo feo. No así el incircunciso. O sea, el incircunciso es lo natural, era como una alabanza que se daba. Porque ciertamente el pueblo judío no era el único que se circuncidaba. Había otros pueblos que practicaban la circuncisión. Tienes el caso de los Ishmaelim, los árabes. Entonces, el pueblo judío no era el único que practicaba la circuncisión. Entonces, en ese momento, los griegos se veían como algo superior. Entonces, por eso también el apóstol Pablo dice, ni la incircuncisión, porque algún griego podría pensar que era más que un judío también. O sea, hay que ver los dos lados, porque ahorita solo estamos viendo como que el judaísmo es superior, pero no necesariamente es así. Desde el punto de vista de otros pensamientos, el judaísmo es inferior a ellos. Entonces, no olvidemos eso. Y es importante destacar esta parte, porque entonces, si nos vamos a algunos filósofos, a algunos pensadores, pues el judaísmo es inferior a ellos. Entonces, por eso el apóstol tiene que decir, ni la circuncisión, los judíos, ni la incircuncisión, los que piensan diferente, que ven a la incircuncisión como algo mayor a la circuncisión, ninguno de los dos, en Mashiach, nada de eso aprovecha, sino la fe que obra por el amor, y todo lo que representa la obra de Mashiach, la nueva creación. Entonces, hermano, ¿entendemos ya lo que estamos diciendo? Incluso en este punto de vista es increíble ver eso. Bueno, aquí dice, sino la fe que obra por el amor. Y como se repite tanto el tema de la fe en Gálatas, yo estaba pensando, y creo que es importante ver qué piensa Yeshua, o cuáles son los encuentros del Yeshua histórico, del Yeshua de este presente siglo, antes de pasar a ser una nueva creación. Yeshua, si quieres saber cómo es la nueva creación, ve a Mashiach. Ahí tienes al único hombre actualmente que es parte de la nueva creación. Pero nosotros desde él recibimos y empezamos a manifestar esa nueva creación, incluso en este mundo presente. Es algo increíble y es algo muy, muy bello a través del Espíritu. Pero, ¿qué dijo el Yeshua histórico, el Yeshua mortal, sobre los no judíos? Ya vimos lo que él opina sobre la conversión. El texto que él tiene es un texto fuerte que no a muchos les gusta. Cuando él dice, van y buscan un converso por mar y tierra, hacer un converso por mar y tierra, y una vez que lo convierten, lo vuelven más hijo del infierno que ustedes. Entonces, ese es el tema hacia la conversión. Yeshua no estaba en contra de la conversión, pero recuerden
no se olviden del tema de los Erev Rab, de esos falsos judíos. O sea, no porque no sean judíos, es decir, es gente que se circuncidó, que fue parte del pueblo, pero sus motivos nunca fueron buenos, sino siempre entraron por buscar algo, por buscar dominio, poder, autoridad, los secretos del cielo, robárselos a Moshe. Y toda esa historia continuó hasta el día de hoy. Hay infiltrados en el pueblo de Israel. Claro, no es que sepan que son infiltrados, sino es algo que ya está en el espíritu eso. Y es gente que obra mal. Entonces eso ya lo tenemos claro. Repasa la última clase, la clase número 14, que ahí hablamos mucho de ese tema. Pero mira, ¿cuáles son los encuentros de Yeshua? Yo quiero señalar dos que me parecen sumamente importantes. Lucas 7, por favor. Lucas 7, verso 1 dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, fíjense, curioso, se ve que los centuriones eran cercanos al pueblo de Israel, no solamente en un tema de gobierno o de seguridad, como militares que eran y como encargados del orden público y cosas de ese tipo. Aquí vemos, al menos tenemos a dos centuriones ya, tenemos a este y tenemos al de Hechos 10, que son temerosos de Dios. Es decir, están cercanos a Israel, no son judíos, no están circuncisos, pero es gente que cree en el Dios de Israel y que, por supuesto, observa los mandamientos universales. Entonces dice aquí que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, fíjate cómo las naciones se enteran, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase al siervo. ¿Por qué? Porque este centurión está cercano a los ancianos judíos. No solo por el tema, como te repito, político de aquellos días o el tema militar de aquellos días, sino por un tema de cercanía en cuestiones espirituales. Y el contexto te lo va a demostrar. Verso 4, y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto. Fíjate, es digno que le concedas esto, es decir, Yeshua muestra una actitud como de, no me interesa trabajar con los no judíos. ¿Por qué? Porque su llamado en los días del Yeshua mortal fueron dirigidos hacia la casa de Israel, hacia el pueblo de Israel, no hacia los gentiles. Por eso es que él tiene que ser prácticamente... Le están rogando los ancianos. Eso es lo que vemos acá. Prácticamente le están rogando. Dice, ellos vinieron a Yeshua y le rogaron. De hecho, dice así el texto. Le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto. Y fíjense lo que le dicen en el verso 5. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, este centurión era amante de Israel y de la Torá. Por supuesto, sin ser judío. Por eso es lo que yo te digo. Nosotros por eso naturalmente, siguiendo las pisadas de los primeros creyentes de origen no judío que se relacionaron con el Mesías, que se relacionaron con sus apóstoles, haciendo énfasis con Rabí Shaul, con Bernabé, con los que trabajaron con los creyentes de origen no judío, pues evidentemente es una cercanía al pueblo de Israel. Por eso nosotros nos acercamos, porque es lo más puro que tenemos nosotros de referencia. Lo más puro, cercanía al pueblo de Israel. Aquí lo vemos en este centurión. Bueno, él dice que amaba a la nación y que había edificado una sinagoga, le dicen los ancianos. En ese momento Yeshua accede. ¿Por qué? Porque Yeshua dice, este hombre ha hecho un bien por Israel, ama a Israel, por lo tanto, estamos en deuda con él. ¿Te das cuenta? Eso es bonito. Sin embargo, Yeshua no dice nada, simplemente actúa, pero no menciona nada, no habla nada de sus obras. Simplemente él escucha y acepta. Hasta ahí es lo que tenemos de información. Más adelante veremos cuál es la realidad que se destaca de este centurión según el punto de vista de nuestro maestro. Verso 6. Y Yeshua fue con ellos. Es lo único que dice el texto. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, aquí te das cuenta que el propio Yeshua y los ancianos eran cercanos. O sea, te das cuenta cómo el pueblo de Israel al final está dividido en cuanto a práctica se refiere. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en Hechos 10 nosotros vimos cómo el mismo Pedro fue cuestionado
por los propios judíos, compañeros de él, creyentes en Yeshua, fue cuestionado por haber entrado en casa de un gentil. Aquí vemos que los ancianos están muy cercanos al centurión. Incluso se están dirigiendo a un hogar no judío. Entonces el centurión sale y dice, ya no es necesario, porque conoce cómo es para un judío el entrar en casa de un gentil. Sin embargo, Yeshua va al final y también los ancianos están cercanos. Por lo tanto, esto nos demuestra también que en este entonces el pueblo de Israel tenía concesiones, incluso aunque la costumbre te dijera no entres en la casa de un gentil, el vallado, el cerco alrededor de la Torá te diga no entres en la casa de un gentil, como ya lo vimos en Gálatas 2 cuando hablamos sobre el acontecimiento de Pedro y la discusión que tuvo con la exhortación que le hace el apóstol Pablo. Hemos hablado de esto, pero es importante para ver esto, cómo había concesión. Y aunque era esa costumbre el no entrar en casa de un no judío para no contaminarse, para no prestarse a un matrimonio mixto, a la idolatría y demás cosas, vemos aquí a un Yeshua que ya iba dispuesto, junto con otros ancianos del pueblo, dispuesto a hacer un bien por el siervo de este centurión. Sin embargo, le sale al encuentro el siervo, o bueno, otros de sus siervos, y le dice, no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjense la fe del centurión. Di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, centuriones que tenía 100 soldados bajo sus órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Yeshua se maravilló de él. Fíjense que hasta este punto es cuando Yeshua se maravilla. No se maravilló de que amara al pueblo de Israel y que edificara la sinagoga. Sin embargo, sabemos que eso le motivó a Yeshua a ir. Pero no dijo nada. Hasta este punto es cuando Yeshua reacciona. Se ve una reacción de su parte. Y dice, se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo, fíjense, lo que destaca Yeshua de los no judíos. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué se tiene que destacar? Por supuesto, de todos, pero hablando de Gálatas, sabiendo que el mensaje es principalmente para los creyentes de origen no judío y es un mensaje de fe, ¿qué es lo que se destaca de los no judíos? ¿O qué destaca el mismísimo Mashiach de los no judíos? La fe. La fe. Yeshua nunca dice, no hombre, este hombre se lo ganó porque nos construyó la sinagoga, este hombre porque hace limosnas para con el pueblo. Yeshua no menciona nada de eso. Por supuesto, eso es importante, no estamos diciendo que no lo sea, es importante. Aquí lo que estamos destacando es la fe, eso es lo que destacó Yeshua. Entonces, interesante, ¿no? Luego, vamos a Mateo 15, 21 al 28, dice así, saliendo Yeshua de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea, una no judía, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Nuevamente vemos a las naciones enteradas de los sucesos o de la historia del pueblo de Israel o de la profecía, etc. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra, la ignoró. Muchos han criticado a Yeshua, pero no es que esté mal Yeshua, es que Yeshua está bajo órdenes. Yeshua no es Dios. Yeshua es Mashiach. Yeshua es el siervo de Dios. Yeshua obedece la voluntad de su Padre. Entonces, la voluntad de su Padre es que trabaje con el pueblo de Israel, no con los no judíos. Esa es la voluntad del Padre y Yeshua la acata. Por eso no le hace caso. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, incluso los discípulos le están despreciando. Pero es por lo mismo que te digo. Verso 24, él respondió, dijo, no soy enviado. Aquí él mismo lo dice, no soy enviado, no es mi trabajo. Dios me puso órdenes. No soy enviado y me puso límites también.
Es decir, el Mashiach está limitado. Ahí te das cuenta que obviamente no puedes decir que Yeshua es el Dios eterno. No es el En Sof. Yeshua no. El En Sof es sin límites. Eso significa el título más profundo que se le puede dar a la divinidad, el En Sof, sin límites. Aquí vemos a un Yeshua limitado. No soy enviado. Es decir, no puedo, no me mandaron a esto. Está bajo límites. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Yeshua y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yeshua no sabe si esta mujer es pecadora. Por supuesto, proféticamente lo puede saber, pero el texto no nos dice si esta mujer es pecadora, si esta mujer guarda mandamientos. Señores, es una mujer de origen no judío. Es decir, podríamos decir, es una mujer común y corriente. Se ve que conoce las escrituras, se ve que de alguna manera está cercana al pueblo, pero es una mujer de origen no judío. Entonces Yeshua no se pone a ver si esta mujer es justa, si guarda mandamientos, aunque sean de corte universal. Yeshua no se pone a ver eso. ¿Qué ve Yeshua de la mujer? ¿Qué destaca Yeshua de esta mujer? Su fe. Es lo que está destacando el apóstol Pablo en Gálatas. Quería solamente ver eso porque me parecía muy importante también saber cuál es el punto de vista de Yeshua, del rabí Yeshua, el Yeshua mortal, con respecto a los creyentes de origen no judío. Claro, él va a decir también después: tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo traer. Ahí habla de los no judíos. Bueno, y bueno, ya todo eso se va entendiendo cuando viene la Ruach HaKodesh, cuando Pedro dice: el Espíritu ahora vendrá sobre toda carne, citando a Joel. Después vemos Hechos 10 y bueno, el apostolado de Pablo y Bernabé hacia los no judíos y listo. Ya tenemos la historia. Pero bueno, regresamos. Gálatas capítulo 5. Repito, voy a leer otra vez del 4. De Mashiach os desligasteis, aquellos que se han circuncidado con motivos malos, con motivos errados, con motivos de separación de la obra de Mashiach, con motivos de autojustificación. De Mashiach os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El amor. No solo el amor nuestro, sino el amor de Dios. Es el amor de Dios revelado hacia nosotros. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Recuerden, y aquí viene algo muy bonito: un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, los gálatas conocen las escrituras. Este es un lenguaje muy de la Torá. Un poco de levadura leuda toda la masa. Está haciendo referencia a los panes sin levadura. Y aquí es importante ver, porque dice: señores, me tengo que poner de esta manera, o sea, tengo que llegar a este punto de hablarles así, un musar, es decir, venir a exhortar y hablarles de estas verdades, porque si nosotros permitimos que un poquito de levadura entre, un poquito de levadura leuda toda la masa. Si nosotros permitimos esto, por eso, hermanos, tenemos que ser bien fervientes, bien apasionados con este tema. Y quiero pedir perdón de antemano si es que de repente yo he ofendido a alguien cuando soy muy directo en la enseñanza, hermanos, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso tenemos que ser radicales en este punto. Sí, señores, cuidado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Con que nosotros permitamos esto y decir: bueno, no pasa nada, quizás sus motivaciones son puras, vamos a ver qué va pasando. Si nosotros dejamos que eso suceda, hermanos, y no somos bien claros en decir: señores, existe un plan para Israel y existe un plan para las naciones, y ese plan
en el Mesías es unificado. No hay diferencia entre judío y griego desde el punto de vista de la obra del Mashiach y de la salvación y de todo lo que hemos hablado. Ahora, si ya nos ponemos en el mundo Bet, bueno, sí hay diferencias, esa es otra historia, pero no pongas tus ojos en las cosas de abajo, ponlas en las cosas eternas, en las cosas indestructibles. Mira más allá. Y tenemos que ser bien fuertes con eso. Y cuidar a la congregación del Mesías, porque por ignorancia pueden pasar este tipo de errores. Decir, ay, es que entonces sí me tengo que circuncidar. Sé de muchos movimientos en esto de las raíces hebreas que están judaizando. Ahí sí podríamos hablar de que están judaizando. ¿Por qué? Porque están obligando a la gente a circuncidarse con tal de que sean parte de la nueva creación, parte del mundo venidero. Eso es ir en contra totalmente de la carta del apóstol y de la enseñanza y de la Besorá. Sin embargo, hay maestros que están en eso. Y es una cosa increíble. Un poco de levadura leuda toda la masa. No podemos permitir que esto pase en nuestras congregaciones. Tenemos que ser bien claros con el mensaje. Como parte de las naciones. Decirle a la gente, oye, ¿por qué quieres ser judío? ¿Sabes qué? ¿Entiendes esto? ¿Sabes qué es? A ver, dime qué es el evangelio o qué es la Besorá. ¿Sabes cuál fue la obra del Mashiach? Empezar a cuestionar a la gente. ¿Sabes cuáles son los efectos de esa obra? ¿Sabes lo que es ser un nuevo hombre en Mashiach? ¿Sabes lo que es ser una nueva criatura? ¿Sabes qué es ser parte de la nueva creación de Dios? ¿Sabes qué es ser uno con Mashiach? ¿Sabes todo eso? ¿O por qué quieres ser judío? Ahora, perfecto, ¿sabes todo eso? ¿Sabes lo que implica ser judío? Tenemos que ser muy claros con esto, hermanos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y podemos estar creando muchos males por no hablar como es o por no enseñar correctamente. Verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, aquí está. Pablo no está en contra de la Torá. Él es judío. Dice, si yo, hermanos, aún predico, si yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Tienes ahí Hechos 16? Qué bueno que existe ese texto en donde Timoteo es circunciso. Ahora, vamos a ver rápidamente algunos textos como repaso para ver quién es Rabí Shaul, cómo es un observante de la Torá y de los mandamientos. Voy a comenzar por Hechos 18:18. Dice así: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué voto? Número 6, el voto de Nazir, de Nazareo. Lee número 6, ya lo hicimos en una clase, y te darás cuenta si era o no un judío piadoso, observante de la Torá. El voto de Nazareo es una de las manifestaciones más extremas de que eres un observante de la Torá. Lo digo con respeto, es una de las... ¿Por qué? Porque no es obligatorio, es un voto, no hay obligación. Pero quien lo tome es porque de verdad es un judío muy observante de la Torá, muy piadoso. Y nosotros veíamos, puedes leer Hechos 21, 17 al 27, donde se demuestra esto, al igual que los demás judíos. Es una escritura que a mí me encanta. Y vamos a leerla rápido porque creo que es interesante tener esto claro y otra vez hacer énfasis y remarcarlo. Verso 17 del 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Fíjense, los judíos están de acuerdo en que los gentiles, los no judíos, las naciones sean parte del plan de redención por la obra del Mashiach. Listo, perfecto, quédate así, ahí. Listo, las naciones también son parte de este plan. Por eso se alegran. Verso 20, cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ahora ellos le contaron lo que estaba sucediendo con los hermanos judíos, con la circuncisión. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Celosos por la Torá.
El hecho de que un judío cree en Yeshua no lo hace abandonar la Torah, lo hace ser más observante, porque en el poder del Espíritu, desde el Espíritu, observas la ley. No en la carne, en el Espíritu. Esto ya lo hemos hablado, no tiene caso que me vuelva a detener. Verso 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, lashon hara, lengua maligna, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Total falacia, por eso es que le están diciendo, hermanos, le están diciendo en cuanto a ti. Claro, si el apóstol Pablo está predicando con los gentiles y a los gentiles les dicen no te circuncides, y por ahí una lengua maligna dice, Pablo anda diciendo que no se circunciden, sí, pero al no judío, no al judío, ¿me explico? Bueno, en fin, esta era una mentira de aquellos infiltrados, de aquellos malvados, de aquellos deshonestos, de aquellos que siempre estuvieron atrás de Pablo. Por eso en este texto que estábamos leyendo en Gálatas, donde él dice, yo sigo predicando a la circuncisión y de todos modos me atacan, es decir, a estos hombres no les parecía nada, ya eran detractores, eran provocadores. Por eso yo los identifico con los Erev Rab, hermanos. Esa es la realidad. En fin. ¿Qué hay pues? Dice el 22. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz esto pues que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Al igual que Rabí Shaul. Ya vimos Hechos 18:18. Tómalos contigo. Purifícate con ellos. Paga sus gastos para que se razonen la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. Listo. Pablo es un observante de la Torah. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, fíjate, aquí está, verso 25, pero en cuanto a los gentiles, es decir, las naciones que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Por qué? Porque ellos no son judíos, no tienen el peso de la Torah, no tienen la obligación. Un no judío no tiene por qué cumplir las leyes de la Torah por obligación. No es obligación de ellos. Una cosa es la obligación y una cosa es lo que te impulsa el Espíritu a hacer por impulso del Espíritu, e incluso yo te diría por voluntad propia, pero eso no te hace judío ni es que te estén judaizando. ¿Por qué? Porque eres cercano al pueblo de Israel, eventualmente vas a practicar cosas que practica el pueblo de Israel, pero como ley, absolutamente no. Por eso dice el verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, es decir, cumpliendo la ley de número 6, lee número 6 y date cuenta, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de su purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Es decir, Pablo está ofreciendo sacrificios en el templo. Por si no lo saben, mis queridos amigos de origen gentil que profesan la fe cristiana, católica o cualquier tipo de denominación cristiana, Pablo está ofreciendo sacrificios porque es judío, observante de la Torah, y trae sobre sí un voto de Nazir. Verso 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, recordemos que Pablo anduvo por Asia también, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y ahí ya se creó un conflicto, pero Pablo andaba cumpliendo la Torah. Bien, avanzamos. Hechos 26-22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moshe, que dijeron que habían de suceder. Fíjate, un mensaje claro. Pero, repito, Hechos 26-22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, que dijeron que habían de suceder. Ahí está. Luego vámonos al 28-17 rápidamente. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo a los judíos de Roma: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, fíjate, ni contra las costumbres de nuestros padres. Es decir, Pablo no solamente anda conforme a la Torá,
sino también anda conforme a las costumbres de los padres. Por eso dice, yo no he hecho nada contra el pueblo, no he hecho nada contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y ahí adelantito en el 28-23 dice así, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, ¿cuál es el problema con Pablo? ¿Por qué se ha dicho tanta mentira? ¿Por qué? Porque hay un espíritu de impureza detrás de todo esto. Está el espíritu de anomía detrás de todo esto. Todos aquellos que predican que la ley está abolida, que el viejo pacto y todas estas cosas sin entender la profundidad de lo que es la revelación del Mashiach y todo lo que enseñó el apóstol Pablo, que hemos visto a lo largo de muchas clases en la carta a los Gálatas. Entonces, no veo yo una razón para que digan esto. Romanos 7:12, de manera que la Torá a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 2:13, esto ya lo hemos comentado, pero sirva de resumen, de repaso, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Y ya habríamos visto que no hay contradicción entre lo que enseña en Romanos y en Gálatas y con este texto. Primera de Timoteo 1:8, pero sabemos que la Torá es buena si se usa legítimamente. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. En ese entonces no estaba consideradas las cartas de Pablo, los evangelios, como la escritura inspirada. Claro que es inspirada por Dios, pero aquí técnicamente está hablando de la Torá, los profetas y los escritos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito, para que no se malentienda, por supuesto ya había cartas de Pablo, porque segunda de Timoteo es la última carta que tenemos de él. Por supuesto ya había escritos de Pablo, ya estaban los evangelios. Sin embargo, técnicamente hablando, aunque estos escritos son inspirados por Dios, técnicamente hablando, en el primer siglo, cuando tú dices escrituras o sagradas escrituras, es una referencia al Tanaj, Torá, profetas y escritos. Bien. Bueno, dice eso, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Está peleado Pablo con las obras? En ninguna manera. No solo eso, te vas a Tito, que es una carta maravillosa que en repetidas ocasiones habla de hacer buenas obras. Incluso los estudiosos han dicho, y estudiosos de corte cristiano, o sea, esto es interesante, porque te digo, el pueblo está dividido, desgraciadamente, en cuanto a interpretación. Hay unos que tienen más luz, hay unos que están muy perdidos, y así. Pero me gustó un comentario que vi a la carta de Tito que decía, la carta del apóstol Pablo a Tito es la prueba perfecta para demostrar que Pablo no está en contra de Jacob o de Santiago, como muchos teólogos o intérpretes o comentaristas han dicho, porque en serio, hay gente que ha divorciado a Pablo de Jacob, los ven como enemigos. Si tú lees la carta de Santiago de Jacob, verás que él habla de las obras como algo muy importante para perfeccionar la fe. Entonces, dicen es que eso contradice a Pablo y los pelean, los ponen como adversarios. Y si tú ves Tito, esto es muy cierto, este comentario me gustó mucho. Tito demuestra que Pablo está de la mano con Jacob. Entonces, hermano, no por un texto que no entiendas, lo saques de contexto y crees incluso una nueva religión. Es una cosa terrible. Pero sabemos que detrás de todo eso hay un plan orquestado, incluso sabemos, por la providencia divina. Nada se le escapa a Shem. Bueno, en fin, en Tito, por ejemplo, en el 1.16 dice, profesan conocer a Dios. Estos son los Erev Rab, sin dudas te lo puedo decir. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cómo un discípulo del Mashiach va a ser antitorá? ¿Cómo un discípulo del Mashiach va a ser pecador? Eso no tiene sentido. Seas judío o no judío, no tiene sentido. Bueno, ahí lo señala. 2.7.
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, etc. El 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Date cuenta, celoso de buenas obras. ¿Cómo le dijo Jacob a Rabí Shaul cuando están en Hechos 21? Mira, hermano, cuántos varones judíos han creído. ¿En quién? En Yeshua como Mashiach, y todos son celosos por la Torá. Aquí le dice el apóstol Pablo a un líder de origen no judío, y también Tito nos demuestra eso, que puede haber maestros de origen no judío, que puede haber líderes de origen no judío guiando a la congregación. Este es Tito. Tito nunca se circuncidó, ya lo vimos ahí en Gálatas, cuando se mencionó a Tito. Entonces fíjense lo que le dice aquí. Quien se dio a sí mismo, hablando del Mashiach, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se espera del creyente, incluso de origen no judío, que sea celoso de buenas obras. Aquí no dice celoso de la Torá. ¿Por qué? Porque no es el contexto de ser judío, pero sí celoso de buenas obras. ¿Dónde encontramos esas buenas obras? ¿Dónde encontramos eso? En la Torá de Dios. ¿En dónde más? Y el mismo Espíritu que habita en ti te va a impulsar a hacer buenas obras. Buenas obras. Un hombre piadoso que observa las leyes divinas. Aquí está. ¿Qué más? 3.1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 3.8. Fíjate todos los textos de Tito que salen de esto. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y es más, si tú lees antes, es un resumen de toda su enseñanza. Dice, fíjate lo que dice el verso 4. Ahí atrasito en el 3.4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, por eso te digo, tú tienes que amar al ser humano. En la introducción de esta clase, cuando hicimos una oración que no aparece en la grabación, decíamos, Padre, ponnos ese amor que tú le tienes a toda la humanidad. Aquí está escrito. Fue manifestada la bondad y amor para con todos los hombres. Nos salvó, verso 5, no por obras de justicia, fíjate, porque esto ya lo sabemos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, bendito sea, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu de santidad, el cual derramó en nosotros abundantemente por el Mesías Yeshua nuestro Salvador. Bendito sea el Eterno. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, vamos a mirar hacia el mundo venidero. Este mundo dejará de ser. Palabra fiel es esta, y este es el texto que leíamos, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. ¿Te das cuenta? Por un lado dice, no por obras de justicia, y después dice, ocúpate de buenas obras. Es que ya entendimos. Está hablando, cuando él dice no por obras, es no por autojustificación. Eso lo tenemos clarísimo, ya después de tantas clases que hemos estudiado. Pero es evidente que aquel que ha nacido de nuevo, que aquel que ha recibido el Espíritu de santidad, que aquel que está en la cima del monte Sinai, en donde está la santidad, fuera del pecado del becerro de oro abajo, esa persona anda en buenas obras, anda conforme a la voluntad de Dios, anda conforme a los mandamientos, según le apliquen, si eres judío o no judío. Baruch Hashem, así es esto. Y el 3.14, fíjate cuántos textos en Tito. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Bueno, después de todo esto, ¿quién se atreve a decir que Pablo es detractor de la Torá? No entiendo, simplemente no entiendo. En fin, regresamos al texto, Gálatas 5, y él lo decía en el 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, la Torá y todo esto, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo
del madero, de la cruz, dice aquí en esta versión. Y esto es importante, podríamos ir a Corintios para entender un poco este texto que es un poco difícil de comprender. Vamos a leer el 18 y el 23, primera de Corintios. Porque la palabra del madero, de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El madero es locura. ¿Qué pasa? Si lo ves desde el punto de vista, bueno, voy a leer un poquito el 23 para que lo entendamos más. Dice el 23, pero nosotros predicamos a Mashiach crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, ahí es donde tienes que relacionar lo que dicen Gálatas, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, judíos y no judíos, Mashiach, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate cómo aquí él habla de judíos y no judíos, y dice que para unos es un tropiezo y para otros es una locura, pero él habla de judíos y no judíos, como en Gálatas también habló, en referencia a que él le dice a los no judíos, les dice a los no judíos, no te circuncides. Y después dice, yo sigo predicando la circuncisión y de todos modos me malmiran, o sea, de todos modos tengo problemas, me siguen persiguiendo, o sea, de cualquier manera. Y aquí es donde entiendes, por ejemplo, en el lado de los no judíos, cuando dice que para los no judíos es locura, la crucifixión en estos tiempos, y hasta en nuestros tiempos sería, cosa que ya no existe, pero en estos tiempos era algo súper bajo, era de delincuentes, era de esclavos, Entonces, si tú cuelgas a alguien y dices que exaltas esa obra, la obra del Mashiach, dices, desde un punto de vista gentil de esa época, dices, ¿exaltan a un esclavo? ¿Exaltan a un criminal? Es una locura esto. Y luego, con los judíos, ¿exaltan esa cosa cuando está escrito, maldito aquel que colgar en un madero? No puedo creer en esto. Lo que quiere decir entonces el apóstol Pablo en pocas palabras ahí en Gálatas es, entonces, pues no tiene caso esta obra, es decir, no sería necesario ni siquiera anunciar esto para los judíos o para los gentiles, pero aunque aquí está hablando sobre todo de los judíos. No tendría caso que yo siguiera anunciando la circuncisión, y no tendría caso que toda la gente se siga escandalizando. No tendría ningún caso, pero yo sigo predicando la circuncisión, pero sabemos lo que sucede. De todos modos, ¿qué pasa? Se siguen escandalizando, siguen siendo locura, en el caso de los gentiles, sigue siendo tropiezo para algunos judíos. Pablo está, como judío, predicando la circuncisión, y seguirá, independientemente que sea tropiezo para muchos y mal visto. Pero también nos demuestra aquí, yo creo que al mencionar judíos y no judíos, porque al final él dice, es poder de Dios, y después dice sobre el Mashiach otra vez, Mashiach es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, aquí tanto judíos como no judíos necesitan de Mashiach, pero es algo que es inevitable. Este tema de Mashiach seguirá siendo tropiezo, seguirá siendo locura. Esa es la realidad. Tienes que ver, por eso te digo, hay que saber ver los dos puntos de vista, porque a veces solo vemos el punto de vista judío, pero también hay que ver qué piensan los demás, porque ese es el mundo con el cual se está interactuando. Bueno, dice entonces, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo del madero. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Uf, qué tremendo texto. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué pasa? Aquí también hay una línea delgada del creyente de origen no judío. Es una realidad que sobre el creyente de origen no judío no está el peso de la Torá de Moisés y todos los mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel. Independientemente de todo lo que hemos hablado, pero quiero dar este punto de vista que es muy interesante. Como
nosotros podemos decir, yo no soy judío, yo no tengo el peso de los mandamientos. Eso puede producir libertinaje, hermano. Libertinaje, y puedes caer en pecado. Eso le corresponde a los judíos, no a mí. Ok, podemos estar de acuerdo, pero esto otro le corresponde a judíos y no judíos. No te engañes. ¿De qué me estás hablando? Y he notado eso. Una cosa es que nosotros expongamos la verdad de las Escrituras, y otra cosa es que la gente abuse de una interpretación. Si bueno, no soy judío, pues a vivir como gentil. Señores, no se trata de eso. Porque a alguien, repito, que ha nacido de nuevo, ¿cómo va a estar pecando? ¿Cómo va a estar transgrediendo? ¿Cómo va a seguir robando? ¿Cómo va a seguir engañando a su esposa? ¿Cómo va a seguir masturbándose? ¿Cómo va a seguir asesinando? ¿Cómo va a seguir en la idolatría? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo? No me cabe en la cabeza eso. No va. Entonces, por eso el apóstol dice, no uséis la libertad que tienes en Mashiach para la carne, para darle ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque ¿qué pasa, hermanos? Nosotros, una vez que hemos nacido de nuevo, es como, se escucha chistoso, pero es como un borrón y cuenta nueva. Estás libre del pecado, ese pecado que te condenaba, la influencia del etcétera, todo esto. Pero hermano, si otra vez te metes en ese paquete, si otra vez vas y buscas a desenterrar a tu viejo hombre, todo esto que ya hablamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya ¿qué queda ahí? Cuando una vez has sido santificado, has sido limpio, y una y otra vez, entonces quiere decir que realmente no has sido transformado. Esa es la verdad de la situación. Entonces, ahí que quede esto. Por eso, hermanos, hay que hacerle caso a Pablo cuando a su discípulo Tito en repetidas ocasiones les dice, hay que andar obrando bien, realizando buenas obras, estar apegados a la Torah, apegados a las Escrituras, apegados a Mashiach, revestirnos todos los días de Mashiach, no tenemos de otra. ¿Por qué? Porque ciertamente seguimos en este presente siglo. Pero como lo exponíamos en otra clase, cuando yo estoy revestido de Mashiach, estoy fuera de espiritualmente yo estoy fuera de este presente siglo malo, en Mashiach. Pero si me visto del José Alberto carnal, pues cuidado, porque entonces la carne va a estar ahí dispuesta a cometer todo tipo de averot, todo tipo de transgresiones. Entonces, hermanos, tenemos que dedicarnos mucho y ser revestidos de Mashiach todos los días. Sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjate qué bonito, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parashat Kedoshim de Levítico 19:18. Porque toda la Torah en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y con esto vamos a finalizar, porque esto es bien interesante, hermanos. Yo les dije la clase pasada que algo que desenmascara al Erev Rabbah, ese falso converso, a esos que salieron de Egipto buscando otras cosas y no realmente Hashem, no ser santos, esos que hicieron el becerro de oro, los desenmascaras muy fácil. No cumplen el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pueden cumplir muchos mandamientos de corte ritual, de lo que quieras, pero no aman a su prójimo. Y déjame decirte que entre nosotros, entre los gentiles, también existe esa parte. Entre los gentiles, entre las naciones, podemos ser muy piadosos en cuanto a ciertas observancias, pero en otras pisoteamos a nuestro prójimo. Ya que estábamos hablando del pecado del becerro de oro, déjame traerte esta enseñanza para concluir la clase del día de hoy, para que en nuestro próximo encuentro retomemos en el capítulo 5, verso 16. Cuando Moshe baja de la montaña y observa el pecado del becerro de oro, Moshe tira las 2 tablas de la ley, las rompe.
Y entonces la pregunta es, ¿por qué rompe las tablas de la ley? ¿Por qué Moisés rompió las tablas de la ley? Ahora vamos a analizar lo que sucede ahí. Ahí tú ves, dice que comieron, que bebieron, que se alegraron. Lo que yo veo ahí es una convivencia, bien o mal, pero yo veo una convivencia entre las personas. O sea, como que están unidos ahí en su fiesta de idolatría, en el pecado del becerro de oro. Ahora, si tú analizas las tablas de la ley, la primera tabla habla de la relación del hombre con Dios. Por eso todos los preceptos ahí son relación hombre para con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, etc. Primera tabla, mi relación con Dios. Segunda tabla, mi relación con mi prójimo. Si tú analizas ese evento del pecado del becerro de oro, ellos no estaban transgrediendo los mandamientos que se relacionan con el trato con mi prójimo. Ellos no estaban transgrediendo el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente no lo estaban transgrediendo, se ve ahí. ¿Qué estaban transgrediendo? La primera tabla de la ley. La pregunta es, si el pueblo solamente estaba transgrediendo la primera tabla de la ley, ¿por qué Moisés rompe las dos? Nada más hubiera roto la que estaban transgrediendo, que era el de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está ese precepto en la primera tabla de la ley. Rompes esa tabla, te quedas la otra. Pues ¿para qué rompes las dos? Moisés rompió las dos. ¿Cuál es la enseñanza? No puedes vivir solo con una tabla de la ley. ¿Son las dos tablas o no es nada? ¿Son las dos cosas o no es nada? Por eso Moisés, cuando se da cuenta que están transgrediendo un mandamiento que está en la primera tabla de la ley, arroja las dos. Porque, señores, si no tenemos las dos tablas de la ley, no se puede. Hay una historia de Hillel y Shammai, personajes que ya habíamos traído aquí en estas clases, en Tratado Shabbat. Se acerca un gentil que quiere convertirse en judío y dice, llegando con condición para empezar, se acerca con Shammai y le dice, maestro, quiero que me enseñes la Torá mientras yo estoy parado en un solo pie. Fíjate, maestro, a Shammai, quiero que me enseñes la Torá mientras yo estoy parado en un solo pie. ¿Qué hizo Shammai el estricto? Agarró su regla de albañil y lo corrió. Lo golpeó y lo corrió. ¿Cómo vienes a decirme que quieres que te enseñe la Torá mientras estás parado en un solo pie? Eso no se puede hacer. Ahora vas a entender más profundamente esta enseñanza de Hillel y Shammai. Va con Hillel y le dice, maestro, quiero que me enseñes toda la Torá. Toda la Torá, fíjate, mientras yo estoy parado en un solo pie. Shammai le dice, no hagas con los demás como no quieres que hagan contigo. ¿Te suena familiar esa frase? Se parece a la regla de oro, la famosa regla de oro que cuando Yeshua dijo, haz con los demás como quieres que hagan contigo. Nota la diferencia entre Shammai, entre Hillel y Yeshua. Yeshua dice, haz con los demás como quieres que hagan contigo. Hillel dice, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Digamos que Hillel da el lado negativo y Yeshua el lado positivo, porque tú puedes decir no hago, pero Yeshua dice no solamente es no hacer, sino haz cosas buenas. Entonces es muy interesante esa enseñanza. En fin, este gentil le dice a Hillel, enséñame la Torá mientras estoy parado en un solo pie. Hillel le dice, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Eso se relaciona con el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando Pablo dice en esto se resume toda la ley, está siguiendo la escuela de la que él viene. No se nos olvide que Pablo fue instruido por Gamaliel. Gamaliel es nieto de Hillel. Es toda la escuela. Por supuesto, también ahora lo entiende con la revelación del Mashiach, con el espíritu de Mashiach, y todo esto apunta a esta observancia de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Hillel le dice eso, no hagas con los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Lo demás, le dice así Hillel, lo demás son comentarios. Camina, ve y camina. ¿Puedes caminar parado con un solo pie? No. ¿Por qué le dice camina? Porque le dice Hillel, le da a entender, Señor, necesitas las dos piernas.
Por eso Gilel lo trató así. Porque tú no puedes vivir la Torá con un solo pie. ¿Cuál sería ese solo pie? Una sola tabla de la ley. Tú no puedes vivir solo de un lado. Por eso te decía, hermanos, esto aplica a judíos y no judíos. Puede haber hermanos entre nosotros que sean muy piadosos. No, hombre, la relación con Dios es increíble. Increíble. Se paran todos los días temprano a rezar. Incluso hacen 3 rezos, aunque no estén obligados, hacen 3 rezos. Y tienen una relación con Dios increíble. Primera tabla de la ley, un pie. Pues espérate, porque hay que tener los 2 pies para poder caminar. Muy bonita la relación con Dios, pero a su prójimo lo pisotean, lo odian, hablan chismes, hablan mal. ¿Quieres caminar en la vida correctamente? Tienes que usar tus 2 piernas. Las 2 tablas de la ley, que se resumen en lo que dice nuestro maestro Yeshua en Marcos capítulo 12. Acercándose, 12:28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escucha, Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Primera tabla de la ley, que hace referencia a Dios, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, que se liga con la primera tabla de la ley. Y el segundo es semejante. El segundo es semejante, segunda tabla de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas hace un énfasis en el tema de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que se relaciona con Parashat Kedoshim, y así lo han explicado los rabinos, ¿qué es ser santo? ¿Quieres ser santo? No te metas a una cueva, no te des golpes de pecho, no reces todo el día. No hablamos de eso, por supuesto, hay cosas que son necesarias hacer. Pero aquí lo que hablamos es, ¿quieres ser santo? Parashat Kedoshim, léela y vas a ver lo que es ser santo. ¿Quieres ser santo? Fíjate cómo están tus relaciones con todos los demás, con las demás personas. Fíjate cómo anda tu relación, cómo tratas a la gente. Hermanos, si en algo fallamos es el trato con nuestro prójimo. De ahí se desencadena el fallarle a Dios realmente. ¿Por qué? Porque si tú le fallas a tu prójimo, estás fallándole a Dios. O viceversa, puede ser que seas muy bueno con tu prójimo, pero no crees en Dios o le niegas, etcétera. Entonces estás cojeando y no se puede caminar con un pie. Necesitas los 2 pies. Parashat Kedoshim, ser santos como yo, el Eterno, soy santo. Quiero leer un poquito eso para que veas que no te estoy inventando nada. Esto es bíblico. Entonces, ¿hay Torah o no en lo que explica por qué Rabí Shaul cita Levítico 19? ¿Por qué? ¿Por qué cita? Porque Pablo es pro-Torá. Y de ahí vienen las enseñanzas de la santidad. Parashat Kedoshim. Levítico 19, versículo 1. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Hashem vuestro Dios. Y date cuenta, una vez que Dios dice: santos seréis, porque santo soy, inmediatamente fíjate lo que dice. Verso 3. Cada uno temerá a su padre, cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Cómo están tus relaciones con papá y mamá? Ahí vas a ver si eres santo o no. Así de sencillo te lo pongo. Y ahí vas a empezar a ver. No hurtaréis, verso 11, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, no juraréis falsamente por mi nombre, no oprimirás a tu prójimo, no le robarás, no retendrás el salario del jornalero, no maldecirás al sordo, delante del ciego no pondrás tropiezo, tendrás temor de tu Dios, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. La santidad comienza con el trato.
Lo mínimo que podemos hacer nosotros con todo ser humano es tenerle dignidad a todo ser humano, tolerancia. Eso tiene que destacarse entre la comunidad del Mesías, querido hermano. La falsa religión no cree en estos conceptos. La falsa religión, así sea judío, con una barba tocando hasta el piso, con los tefilín ensanchados, con los bordes, con los itzillot hasta el piso. La religión falsa es cuando no cumples estas cosas, así tengas apariencia de ser el más piadoso. Manos a la obra, queridos hermanos, manos a la obra. La congregación del Mesías tiene que destacarse por su amor para todo el género humano. Ahí demostramos el amor de nuestro Dios. Ahí demostramos la imagen de Mashiach. ¿Qué hizo Mashiach? Tener compasión por todo el mundo. Ya lo vimos incluso en estos casos donde él estaba limitado por las órdenes divinas. Se salió. ¿Por qué? Por la propia fe de la gente. Y después obviamente viene la apertura de una manera increíble. Pero el amor, la compasión, eso es lo que le agrada más a Dios. No la religión, no un juego. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos.